Mis amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente en esta tarde a su casa. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse nuevamente. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de ayer nos gozamos en el culto, fue un tiempo lindo para poder juntos alabar al Señor. Gracias a todas las familias que participan, pues haciendo posible estos cultos, desde la dirección, la participación en cada uno de los elementos, hasta la preparación, la grabación, la edición, obviamente, pues de todo el programa, de todo el video. Gracias a quienes pues hacen los programas, en fin, gracias de verdad a todos los que hacen posible el que semana a semana podamos seguir transmitiendo y pues juntos adorando al Señor. Pues vamos, mis amados hermanos, a comenzar una semana más en la que el Señor nos da la oportunidad, la bendición de tener vida, de estar con salud, de tener libertad para poder pues transmitir vía Facebook, en este caso pues estos estudios devocionales. Y quiero comenzar la semana leyendo brevemente un salmo, los primeros versos del Salmo 111 y el último versículo. Dice la Escritura de la siguiente forma: alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar de sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo siempre. Así que vamos a orar precisamente para comenzar alabando al Señor, para darle gracias y al mismo tiempo pues para poner todo lo que vayamos a hacer a partir de este momento en sus manos, que su Espíritu nos guíe, que Él sea glorificado y que a lo largo de toda la semana pues también nosotros seamos edificados a través de su palabra. Vamos a orar, hermano. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar juntos. Padre, muchas gracias, Dios, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das vida, la oportunidad de poder iniciar nuevamente esta semana juntos, buscando tu rostro a través de estos devocionales. Señor, bendice a todos y cada uno de los miembros de tu iglesia. Bendice, Señor, a aquellos que también nos hacen pues con amor el favor de acompañarnos día tras día, de lunes a viernes, a través de este medio. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es con nosotros, porque no ha pasado un solo instante desde que comenzó pues toda esta crisis de la pandemia en que no hayamos sentido tu presencia, Señor, a nuestro lado. Muchas gracias por tu fidelidad, por tus cuidados, por tu provisión, por tu misericordia. Recibe la gloria, Dios. Queremos adorarte en esta tarde, juntos, Señor, cantarte, juntos poder alabarte con nuestras voces y también, Señor, escuchar tu voz. Agrádate de lo que hacemos, Señor, es para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantarle a aquel que es grande, vamos a cantar Cuán grande es el himno número 20.
Sin duda un bello himno que nos recuerda a quién es al que nosotros adoramos, quién es al que nosotros servimos. Mis amados hermanos, tenemos un enorme privilegio como hijos de Dios. Y pues vamos a comenzar una semana más de estudios, de meditación en la palabra de Dios, continuando precisamente con este tema del cual hemos venido hablando en cuanto a la iglesia de Tesalónica, como el modelo precisamente del tipo de iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. En esta iglesia nosotros encontramos precisamente los elementos básicos que nuestro Señor quiere ver en su iglesia. Esta epístola que escribe, por supuesto, el apóstol Pablo a los tesalonicenses nos muestra de una manera muy clara el diseño que Cristo quiere que nosotros alcancemos. Dijimos, obviamente, que no se trata de estilos de organización y mucho menos de denominación, sino de cualidades, de esas características propias de la iglesia que el Señor desea que nosotros como cuerpo, el cuerpo de Cristo, podamos tener, podamos implementar y que sean una realidad en nuestra vida como comunidad cristiana. Los elementos espirituales de la iglesia que Cristo quiere edificar, según lo que hemos estado viendo, son precisamente una iglesia redimida y consagrada al Señor, una iglesia que esté dispuesta incluso a sufrir a causa del Evangelio de Cristo. Una iglesia, dijimos también, que comparte vida, y el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre una iglesia que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Una iglesia que espera con ansia, con enorme deseo la segunda venida de Cristo Jesús. Y quiero invitarle nuevamente a que usted abra su Biblia, por favor, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor. Capítulo 1, primera a los tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 10, por favor. Voy a darle lectura a este versículo en la Nueva Traducción Viviente. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Los tesalonicenses, mis amados hermanos, no solamente habían aceptado el Evangelio de Cristo Jesús, ellos no solamente habían abandonado su antiguo estilo de vida, un estilo de vida que los llevaba a la idolatría. Recuerden ustedes, siendo griegos, al final tenían y creían en un montón de dioses. Ellos tenían su vida precisamente rendida a estos dioses que de alguna u otra forma los llevaban a venerar el cuerpo, a darle gusto a la carne. Bueno, ellos dejaron todo eso, dejaron toda la educación, toda la cultura, dejaron a un lado todas esas creencias que tenían para consagrar su vida a Jesús. Pero no solamente ellos experimentaron esa transformación en su manera de vivir, la realidad es de que ellos también tenían una esperanza. Ellos esperaban con ansia, ansiosos, el regreso de su Señor Cristo Jesús. Jesús, hermanos, prometió que Él vendría otra vez. Y dentro de esa promesa el Señor nos dice que Él va a reunir a los fieles que estuvieron con Él para que nunca más nos volvamos a separar de su lado. Juan lo dice claramente en el capítulo 14, versos del 1 al 3 de su Evangelio. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, yo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Juan 14, los primeros 3 versículos. Si nosotros, al igual en este caso que la iglesia de Tesalónica, creemos esta promesa que el Señor Jesús hacía, consecuentemente entonces la iglesia de Tesalónica, como debemos hacerlo nosotros también, esperaban con ansias el retorno del Señor, el retorno de Jesús.
Hermanos, si yo entiendo bien, todo cristiano debe estar esperando la segunda venida de Cristo. Pero la realidad es de que hay muchas iglesias que no están esperando esa segunda venida de Cristo. Muchos dicen que es así, pero sus hechos, su estilo de vida no refleja esa esperanza. Incluso en el Nuevo Testamento se nos habla de iglesias que en aquel tiempo ya estaban viviendo en contra de esta doctrina, en contra de la esperanza de que Jesucristo regresara nuevamente por su iglesia. El apóstol Pedro escribe y dice en su segunda epístola, en el capítulo 3, versos 3 y 4, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, se burlará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y mire cuánta gente quizá en este momento no sigue haciendo eco de esta burla que inició allá en los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento. Gente que dice, uy, ustedes según están esperando a que Cristo vuelva. Pablo estaba esperando a que Cristo volviera y lo encontrara aún con vida. Y mira cuántos años han pasado y ustedes siguen en las mismas y no pasa absolutamente nada. Hay algunas personas incluso que afirman ser cristianas, pero nunca hablan del regreso de Cristo. Y si yo lo veo de una forma clara, pues mucho menos viven como si de verdad estuvieran esperándolo. Yo he escuchado a algunos predicadores decir, en particular a uno, nunca hablo acerca de la segunda venida de Cristo, porque hay demasiada confusión acerca de ese asunto. Ahora, cuando yo escucho una declaración así en labios de algún pastor, pues la verdad es de que pienso que quizás sea una bendición para los miembros de su iglesia que no lo haga, que no hable de la segunda venida, porque no tiene ningún sentido que si él no sabe ni conoce la doctrina, pues ponga incluso más confusión en el corazón de los hermanos de lo que ya existe. Pero el hecho de que alguien no termine de comprender o de entender o de creer absolutamente la segunda venida de Cristo, eso no lo exenta ni lo exime del deber de hablar y de enseñar la verdad, de enseñar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice en muchas partes de ella, por supuesto, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya en la persona de Cristo. Pero hermano, las promesas y las profecías vienen desde el Antiguo Testamento con los profetas, que nuestro Señor regresa, que Él viene y viene pronto. Toda iglesia que esté verdaderamente comprometida a ser lo que Dios quiere que sea, debe ser muy consciente de que Jesucristo viene. Y eso tiene que verse en nuestra manera de vivir. Nosotros, mis amados hermanos, debemos esperar con anhelo, así lo hacían los tesalonicenses, esperar con anhelo, es decir, ellos deseaban con todo su corazón el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, probablemente muchos ni siquiera habían escuchado hablar tanto de Cristo Jesús. Por supuesto, seguramente es que muchos de ellos ni siquiera conocieron a Cristo. Sin embargo, cuando lo conocieron a través del Evangelio, cuando ellos le entregaron su vida, en su corazón había un profundo deseo de conocer al Señor, de que el Señor viniera pronto. Ahora mire, esto no es tan lejos de la realidad. No creo que nosotros estemos muy lejos de repente de no comprender por qué hay gente que no hace tanto énfasis en la segunda venida de Cristo. Es como cuando hablamos del tema de precisamente si queremos ver ya cara a cara a nuestro Señor. Mire, solamente esto puede suceder de dos formas. La primera de ellas es que el Señor nos llame a su presencia, es decir, que muramos. Al morir los que hemos creído en Jesús tenemos la plena certeza, la seguridad, la confianza de que en ese momento nosotros iremos a la presencia del Señor y nos vamos a gozar en la eternidad. Esa es una manera, la forma quizá más natural de ver cara a cara a nuestro Señor, yendo a su presencia a través de la muerte física. Pero la gran mayoría de los seres humanos, aún entre los cristianos, cuando la pregunta surge, bueno, ¿estás listo para morir? Sí, decimos, sí, yo ya quiero ver cara a cara a Dios. Bueno, entonces, ¿te quieres morir? No, todavía no.
Sí, yo quiero ver a mi Señor, pero todavía no. A muchos incluso nos da miedo la muerte. Viven con el constante temor de no morir, de qué va a pasar, de angustiarse por esa situación. Algunos están más preocupados por el día de mañana que se van a morir que por disfrutar la oportunidad de vida que nos da el Señor en el presente. Pero nosotros debemos de vivir con esa certeza. Y si vivimos con esa certeza, entonces la esperanza de saber que Él viene debe de llenar nuestro corazón de anhelo, de gozo. Hermano, nosotros sabemos cómo va a ser, y si no podemos decir a santo y seña lo que va a pasar, lo único que tenemos que entender es que eso va a ser lo mejor que nos puede haber pasado, porque cumpliremos con el propósito por el cual fuimos creados. La anticipación del futuro y la esperanza que nosotros tenemos nos debe llevar a vivir entonces, nos debe de motivar a vivir vidas cristianas para el servicio de nuestro Señor en el presente. Esto, hermano, quiere decir que tenemos que vivir como lo vimos la semana pasada, consagrados a Cristo, esforzándonos cada día por vivir en santidad, por servir a Cristo Jesús, como si nuestro Señor viniera hoy mismo por nosotros. Mire, es bien importante que nosotros chequemos las últimas palabras que tenemos registradas de Cristo Jesús en las Escrituras. Si yo entiendo bien, estas últimas palabras se encuentran en Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Miren que vengo pronto, dice el Señor a Juan. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. La Reina Valera 60, si no mal recuerdo, habla de galardones. Hermanos, saber que Cristo viene nos debe de dar un sentido de urgencia, un sentido de prioridad. ¿Hacia qué? Hacia predicar, hacia comunicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús a otros. Oiga, después de su resurrección, nuestro Señor dijo: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta fue la promesa que el Señor les dio a los cristianos en Hechos capítulo 1, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente. Esta promesa, mi amado hermano, alentaba a la gente para saber que el Señor nos capacitaría, nos llenaría de su Espíritu para poder ir y predicar el Evangelio a todos aquellos que no han tenido aún la oportunidad de escucharlo. Cuando Él ya había ascendido a los cielos, las Escrituras dicen que aparecieron dos ángeles y le dijeron a los discípulos: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día, Él volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Es el verso 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Pablo dice también a los Corintios en la segunda epístola que escribe a ellos, capítulo 5, versículo 11: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Hermanos, cuando nosotros entendemos, por el temor que tenemos al Señor, esa gran responsabilidad que tenemos de ir y predicar el Evangelio, me gusta cómo lo dice esta versión, porque lo que Pablo dice es precisamente que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación verbal de la palabra de Dios, nosotros lo que queremos es precisamente persuadir a otros a que escuchen y crean la verdad de la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros entendemos que Jesucristo traerá juicio sobre todos aquellos que no le hayan reconocido como Señor y Salvador cuando Él venga, cuando lo entendemos de verdad, hermanos, no podemos hacer otra cosa que esforzarnos por persuadir a los hombres para que se reconcilien con Dios.
No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos ignorar que cada día muere gente sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, les dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 20. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y mire, este versículo es muy interesante, porque nos habla de cosas que debemos de tener muy presente. Mi amado hermano, todos nosotros, todos, no solamente el pastor, no solamente los misioneros, no solamente los predicadores, todos aquellos que hemos nacido de nuevos, Pablo dice, somos embajadores de Cristo Jesús, somos representantes de Cristo. Nosotros, hermanos, la iglesia es la que representa el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Pablo le recuerda a los corintios que es a través de nosotros que el Señor llama a la gente, porque lo que hacemos nosotros no es hablar de nuestro gusto, no es hablar simplemente de nuestra educación, no es hablar de lo que nosotros pensamos que a la gente le conviene. Lo que nosotros hablamos es precisamente la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos es rogarle, incluso dice esta traducción, rogarle a la gente en el nombre de Cristo que se vuelvan a Dios. Yo no sé, mis amados hermanos, cuántos de ustedes hayan tenido esta experiencia de rogar. Y mire, quizá no es algo que nos guste mucho y por eso ni siquiera con Dios lo practicamos. Ni siquiera con Dios lo practicamos, porque al ser humano no le gusta rogar. El hecho de rogar quiere decir que tenemos que reconocer que necesitamos algo de alguien, que no podemos obtenerlo por nosotros mismos, que no estamos tranquilos o que no estamos bien, que necesitamos de algo o de alguien para estar bien, para tener paz. Por eso cuando hablamos de rogar, alguien dice, ¿yo rogarle a alguien? No, jamás. ¿Yo rogar para pedir algo? Nunca. Yo puedo solo y si no puedo, pues simplemente me aguanto. Pero el apóstol Pablo sí dice que él en su predicación le rogaba a muchos, hablando en el nombre de Cristo, para que se volvieran a Dios. Hermano, no, es parte de nuestra responsabilidad. Y si bien no andamos ofreciendo el Evangelio como si fuera cualquier cosa, ni rebajándolo o minimizando el mensaje para que otros aparentemente tomen una decisión por Cristo, sí es nuestro deber tener muy presente que debemos tener un sentido de urgencia por predicar el Evangelio. Una iglesia, hermano, que no vive teniendo muy presente que Cristo vuelve pronto, no tiene ningún sentido de recompensa, ni tampoco de la urgencia para predicar el Evangelio. No le ocupa el liberar a los impíos del juicio. Ahora, si yo entiendo bien las Escrituras, eso, mi amado hermano, es un pecado. Porque por un lado nosotros estamos desobedeciendo directamente una orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted la gran comisión? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Esto, hermano, es una orden. No nos está el Señor sugiriendo que lo hagamos o que lo hagamos cuando querramos. Esto es una orden directa. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Así que cuando nosotros no lo hacemos, estamos desobedeciendo, y la desobediencia a Dios es pecado. Ahora, por otro lado, cuando nosotros no predicamos el Evangelio, cuando nosotros no vivimos con ese sentido de urgencia de predicar el Evangelio, entendiendo que nuestro Señor viene, mostramos nuestra apatía, mostramos nuestro desinterés por los demás. ¿Y sabe qué? ¿Cómo le llamo yo a eso? Falta de amor. Porque cuando a mí no me importa que tanta gente se vaya al infierno, a mí me falta amor. Pues yo ya soy salvo, yo tengo a Cristo, yo vivo en paz, yo estoy tranquilo, que los demás se vayan si quieren con Satanás por necios, por pecadores, se lo merecen. Eso, hermano, es falta de amor.
porque eso nos hace egoístas, porque no nos duele saber que los que no reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador van a pasar la eternidad separados de Él. Ese es el castigo eterno, hermano. El ser humano fue creado para vivir por la eternidad al lado de su Creador. Cuando alguien rechaza a Cristo, cuando alguien no lo hace su Señor, hermano, está destinado a pasar la eternidad separado de Dios. No puede haber nada peor que eso. Sin lugar a duda, estoy convencido que el Señor quiere que nosotros tengamos muy presente y recordemos todos los días que Él viene pronto. Y la mejor manera de hacerlo es compartiendo las buenas nuevas de salvación a todo aquel que aún no las conozca. O incluso, hermano, a todo aquel que quizá ya las ha escuchado, pero no las ha entendido. Tenemos que hacerlo, como dijimos la semana pasada, tanto con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, que la forma en la que nos comportamos le grite a la gente que Jesucristo es real y que Él viene pronto. Pero también de una manera verbal, predicándoles la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Seamos, mis amados hermanos, una iglesia que espera con anhelo la segunda venida de nuestro Redentor. Tomemos muy en cuenta y con sentido de urgencia la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio de Cristo. Urge que lo hagamos. Y si no lo hacemos nosotros, la Iglesia de Cristo, ¿quién lo va a hacer, hermano? Si eso fue una orden, un encargo, es un privilegio que solamente nosotros tenemos. Yo quiero que podamos, entendiendo esto, poder pues cerrar este devocional precisamente cantando y de esta manera pues diciéndole al Señor que tenemos muy claro que Él es el Señor de todo cuanto existe y que entendemos que Él vino a morir en la cruz del Calvario, pero también que algún día toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Vamos a cantar juntos, Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, el Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante
De verdad, amados hermanos, esforcémonos para que con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, nosotros podamos compartir a todo aquel que aún no conoce que Jesucristo es el Señor. Hermano, nuestro Señor viene pronto. Y si no ha venido es porque sigue dándonos la oportunidad de seguir predicando y compartiendo el Evangelio. Hay tanta gente que en este momento iría al infierno, separado del Señor por la eternidad, por no conocerle y tenerle como su Señor y Salvador. Eso nos tiene que doler. Eso nos tiene que calar en el corazón, porque el Señor dio su vida por ellos también. Así que, pues según el ejemplo de los tesalonicenses, el modelo de esta iglesia, el Señor quiere una iglesia que esté muy consciente y que anhele la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a orar para concluir precisamente con este día, para darle gracias al Señor por la bendición de permitirnos iniciar hoy lunes con estos estudios. Y hermano, no deje de orar, le encargamos de una forma muy especial, pues que estemos orando por las iglesias en Reynosa, en Monterrey. Están pasando tiempos bien difíciles, de verdad que tanto en el estado de Tamaulipas, obviamente Coahuila, Monterrey, la situación ha estado bien compleja. Mucha gente ha perdido todo lo que tenía debido a las inundaciones. Estemos orando por ellos, que el Señor pues les guarde. Esto no minimiza también la situación difícil de la pandemia en el COVID, así que pues todo se está juntando y seguro que son momentos difíciles para nuestros hermanos. Estemos orando mucho por ellos, de forma muy especial por la Iglesia Bautista Nueva Vida en Valadeses, Tamaulipas, y por supuesto también por la Iglesia Cristiana Los del Camino en Reynosa. Estemos orando por ellos. Les encargo ahí que lleven en sus oraciones a mi amigo el pastor de la iglesia, Abner Jiménez, a su esposa Alfa y a sus lindos hijos, para que el Señor los bendiga y los use en medio de esta situación. Pues vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en esta tarde quiero agradecerte por la oportunidad, Señor, que nos das de iniciar esta semana juntos. Muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta, porque nos muestra, Señor, que debemos tener un sentido de urgencia por predicar tu palabra, que debemos, Señor, de mostrarnos en verdad deseosos de compartir con aquellos que aún no te conocen del Evangelio de Cristo. Permite, Señor, que nuestra vida pueda ser un testimonio fiel de que eres nuestro Señor y que vienes pronto. Permite que a través de nuestra palabra, Señor, nosotros podamos compartir también las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a ser instrumentos fieles y poderosos en tus manos. Bendice, Padre, a nuestros hermanos que están pasando por momentos complejos. Señor, están luchando contra la pandemia y ahora, Señor, al norte de nuestro país, pues también luchando, Señor, con lo que dejó, Señor, a su paso este huracán Hanna. Padre, bendice mucho a nuestras iglesias hermanas del norte de nuestro país. Permite que ellos puedan, Señor, estar tomados de tu mano, y, Señor, rogamos que tu Espíritu los proteja, guarde sus vidas, y que ellos confíen, Señor, en que todo, Señor, está en tus manos, y que todo nos ayuda para bien, aunque en el momento no lo entendamos. Oro de forma muy especial por la vida de tu siervo Abner Jiménez, de Alfa, de cada uno de sus hijos, para que tú les guardes, les bendigas, les uses, Señor, y les utilices con poder en medio de la situación ahí en Reynosa, Tamaulipas. Bendice a la Iglesia Cristiana Los del Camino, bendice a la primera Iglesia Bautista Nueva Vida en Valadeses, Señor. Permite que ellos puedan, Padre, sentir tu presencia muy cerca de ellos. Bendícelos mucho, Señor, guárdales, y permite, Padre, que esto no los haya golpeado tanto y puedan, bendito Señor, disfrutar y gozarse aún en medio de las pruebas y la tribulación. Bendice a tu iglesia, sé también con nosotros, bendice a nuestras hermanas iglesias de cualquier lugar en donde hermanos también se conectan y nos hacen, Señor, y nos dan el privilegio de estar juntos este tiempo. Rogamos para que guardes su salud, para que sigas cuidando de los médicos, los sigas utilizando, y que nosotros seamos responsables. Señor, ayúdanos a darnos sabiduría, haznos sensibles para saber qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, en medio de esta situación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Qué gusto pues iniciar la semana a su lado. Les mando un fuerte abrazo y pues les esperamos el día de mañana en punto de las 7. Que tengan una linda noche. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.